Muy buenas tardes, mi nombre es Metzli y estoy encantada de estar aquí con una persona que admiro muchísimo para conocer su trayectoria, sus experiencias, un poquito más sobre su vida, todos los desafíos que ha tenido que pasar, todos sus logros, metas. Y estoy con Guadalupe Rosa Guerrero Valderas, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Mucho gusto, tía. Me estoy encantada de tenerla aquí y platicar un poquito más con usted sobre su vida. Cuénteme de dónde viene, de dónde son sus papás, cómo se conocieron, cuál fue su infancia. Cuénteme más sobre usted. Bueno, mis papás, los dos son de Guanajuato, mi mamá de un pueblito que se llama El Capulín, Guanajuato, y mi papá de una ranchera que se llama Coronel. Tanto mis abuelos también son de esos poblados. ¿Y a qué se dedicaban? Pues al campo, ¿no? Mi papá fue huérfano de madre, por lo tanto su padre lo dejó con sus abuelos y cuidaba chivos. A eso se dedicaba, a cuidar chivos ahí. A lo mejor tenían no un rancho, pero sí un pequeño terreno donde cuidaba él sus chivos. Y en cambio su mamá y su papá sí tenían ganado y tenían cultivo de magueyes, en donde mi abuela se dedicaba a sacar el aguamiel y producir pulque, y con la leche de las vacas y de las chivas que tenían, producían queso. A eso se dedicaban. Posteriormente, mi mamá se trasladó de Guanajuato a Pachuca Hidalgo. Y de ahí se vino para acá, para la Ciudad de México. Aquí se conoció con mi papá. La historia de mi papá, de cómo llegó aquí, no, pero mi mamá llegó a trabajar a las casas ricas de ahí de San Ángel. Llegó a trabajar aquí. Sí, llegó a trabajar aquí. Y ahí se conocieron, en San Ángel. ¿Cuál es el nombre de su padre? Pues mi papá se llama José Guerrero Pichardo y mi madre María del Refugio Valderas Flores. Y cuéntenos cómo vivió la parte de su infancia, dónde la vivió. Bueno, yo viví en la colonia Santa Úrsula, Guapa, a un ladito del Estadio Azteca, unas cuadritas del Estadio Azteca. Bueno, en ese entonces no existía el Estadio Azteca, era ya justamente cuando yo nací, en 1966, empezó a construirse el Estadio Azteca. Y ahí viví una parte de mi infancia. Fui al kinder en un mercadito que estaba ahí, que era una estancia infantil que se llamaba el Pescadito, igual que el mercado. Ahí yo, todos los 10 de mayo, todos los festivales, yo los bailaba. Yo era muy participativa. Y ahí yo bailaba y mi mamá me iba a ver. Y de madrina ya me acuerdo que tenía a una señora que tenía un local de comidas ahí en el mercado. Ahí en el mercado. Sí, esa era mi madrina. ¿Y les iba a comer con ella? Sí, más bien tenía dos madrinas, la de bautizo, que también era ahí del local, del mercado, pero ella vendía ropa, y la otra que era de confirmación y ella vendía comida, de ahí mismo del mercado. Y del mercado, está muy bien. Pues qué bueno que su mamá siempre estaba ahí presente, ¿no? Que podía acompañarla a todos los festivales, porque pues hoy en día muchas mamás ya ve que tienen que trabajar y tienen otras posibilidades. Bueno, ella sí trabajaba, pero trabajaba ahí mismo donde vivíamos, ahí le habían dado trabajo. Le ayudaba a mi papá, ahorita que me acuerdo, le ayudaba a mi papá en el cuidado de las vacas. Mi papá era vaquero, no que las arreara, sino que las cuidaba, y aparte ordeñaba vacas y servía la leche, porque esa gente se dedicaba a vender leche a las personas que trabajan, y ahí les dieron vivienda a mi papá y a mi mamá. No era su casa de ellos, sino era como parte del trabajo. Y ahí no fue el primer trabajo que ellos tuvieron, porque ellos vivieron en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, justamente en la calle que se llama Tres Cruces. También se dedicaba a lo mismo mi papá. De ahí se fue a Santa Úrsula y se empezó a dedicar a lo mismo. De hecho, yo tengo 6 hermanos hombres y una mujer. Total somos 8. 7. 8. Entonces, todos mis hermanos ya son adultos mayores, todos. ¿Y usted es la más pequeña? Excepción de mi hermano, el que tiene 2 años menos que yo, bueno, tendría.
invasión a una colonia, dos colonias arriba, que es la colonia Santo Domingo, y decidieron venirse mis papás. Entonces yo a los 5 años llegué aquí. Aquí llegué a los 5 años y jugaba entre las piedras y toda la, ¿cómo te puedo decir? Pues todo el lugar tenía piedras, tierra, pues era un lugar que nadie habitaba, y que empezaron a habitarlo y empezaron a hacer las calles las personas de aquí, ¿no? Las calles, a quitar las piedras. Mi papá era muy bueno quitando las piedras, porque mi papá, aparte de eso, se dedicó a ser albañil. Albañita. Entonces él rompía piedras, pegaba tabiques, y él fue el que ayudó mucho en la construcción de la calle donde nosotros vivimos. Está muy bien. Y ha cambiado muchísimo Santo Domingo. Pues sí, exactamente. Nosotros vivimos ahorita, antes se llamaba la calle Leyes de Reforma, ahora se llama Tejamaní. Y nosotros vivíamos, la calle era, de ambos lados teníamos vecinos, pero llegó el momento que nos dijeron que teníamos que quitarnos de ahí porque iba a hacer la construcción del DIF. Y ese DIF era para que había como pequeños oficios. Entonces pues nos quitaron y nos mandaron a vivir a otras partes, pero mi mamá no quiso quitarse de esa calle, y entonces lo que pasó fue que varias personas no quisieron irse más lejos y fueron recortando los terrenos. Entonces nos metieron entre un terreno y otro. Nuestro terreno es pequeño, pero ahí ya lo tenemos. Está muy bien. Entonces en ese DIF había una maestra que se llamaba Valeria, y era maestra de danza del Limba, y a los 7 años yo ingresé ahí fui a inscribirme, pero para ese entonces mi mamá ya trabajaba en otros lugares haciendo aseo en casa. Entonces muchas partes de mi vida la pasé sola hasta que ella llegaba, y entonces por eso me inscribí, y eran 3 veces a la semana, 2 horas de 3 veces a la semana de danza. La hice desde los 7 años hasta los 13. Hasta los 13 años. Hasta los 13 años. Porque yo asistí a la primaria, ahí no había primarias, yo asistí a la primaria en Santa Úrsula. Me tenía que ir caminando, no había transporte, por lo mismo que no había calles, entonces yo me iba caminando a Santa Úrsula en una escuela que se llama Basurto García, que está en la calle de Pascasio. Ahí yo fui 6 años. Después posteriormente ingresé a la secundaria. Entonces como ingresé a la secundaria en la tarde, en el turno vespertino, pues tuve que dejar la danza, porque las clases eran en la tarde. Y ahí conocí a las 2 mejores amigas que he tenido desde ese entonces hasta ahorita. Nos seguimos ayudando y nos seguimos viendo. Ay, qué gusto, ¿no? De poder seguir hablando con esas amistades, desde que siempre han estado desde la niñez hasta la actualidad, ¿no? Es bonito recordar eso. Y pues de ahí justo yo creo que desde que empezó a participar en los bailes en el kinder, yo creo que de ahí nació su pasión al baile, ¿no? Su amor al baile. Exactamente. Porque, bueno, más adelante nos cuenta que también se dedicó a eso, ¿no? Posteriormente, ya mucho tiempo después. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros estábamos en danza folclórica, que era danza folclórica, asistíamos a muchos eventos. Ahí a Chapultepec, a la fuente de Chapultepec, a muchos lugares en la parte de Chapultepec, diferentes zonas, y también hubo un concurso nacional en la alberca olímpica donde todos bailamos Jalisco. Entonces nos regalaron el vestuario, porque por lo regular nosotros teníamos que comprar el vestuario. A veces era un vestuario muy rudimentario, porque siempre bailábamos casi las mismas cosas, porque los vestuarios de danza folclórica son muy caros. Entonces una colonia nueva con gente que apenas empezaba, pues la maestra no nos pedía más. Entonces todo esto, cuando la maestra nos hacía un examen, nos pedía que hiciéramos la coreografía de un baile. Nada más nos enseñaba los pasos y nosotros teníamos que montar la coreografía. Entonces eso a mí me ayudó, porque cuando ya estaba yo, más o menos cuando ya estaba en el CCH, ya casi en finales del CCH, porque yo ingresé primero al CCH Naucalpan, no sé por qué, pero en ese entonces los de Naucalpan nos mandaron al sur y los del sur nos mandaron a Naucalpan.
tenía que sacar por lo menos 8. No podía sacar menos de 8 para que me pudieran cambiar al CCH Sur. Entonces ya me cambiaron al CCH Sur y ahí conocí a otra amiga que ahorita ya no vive aquí, ya está en Estados Unidos, pero con la que pasé muchas aventuras, porque nada más había un solo camión, y como yo era también turno vespertino. Cuéntanos, ¿cómo ingresaste a la escuela? O sea, ¿cómo fue tu proceso? Okay. ¿Y en qué turno estabas? O sea, y para que podamos entender un poquito más el contexto del transporte. Antes, los exámenes, cada escuela hacía sus exámenes. Entonces, la UNAM hacía su examen. ¿Y dónde lo hacía? Lo hacía en el Estadio Azteca, para ingresar a nivel bachillerato. Entonces, ahí nos sentaban en las gradas, nos daban una tablita de madera y nuestras hojitas con nuestro lapicito que teníamos que llevar del número 2 y rellenar nuestros ovalitos, ¿no? Ahí fue, así era la selección. Entonces, cuando llegaba a tu casa un sobre grande, quería decir que no habías ingresado, porque te daban todo tu documento. Te regresaban todo y ya te dabas cuenta, ya nada más veías el sobre y ya te ponías a llorar. Sí. No quedé. Entonces, y cuando era el sobre pequeño, pues ya te decían a dónde tenías que dirigir para apuntar. Ajá. Entonces, en ese momento, pues a mí con la novedad de que me tocó en el CCH en Naucalpan, y pues hasta allá fui. Tenía yo 16 años, porque no les conté que yo perdí un año en la primaria, porque antes para ingresar a la primaria teníamos que tener cumplidos hasta el 1 de septiembre 6 años. Yo los cumplía hasta el 13 de septiembre. Por lo tanto, me quedé todo un año en mi casa, pero mi hermana me enseñó a leer y mi hermano me enseñó matemáticas. Entonces, cuando ingreso a la primaria, yo ya sabía leer y escribir. Lo malo que yo sabía la letra que se llamaba antes manuscrita, ahora se llama cursiva, y pues empezaron a enseñar la letra de molde. Y la maestra me pegaba en la mano porque tenía que escribir la letra de molde. Y me tenía que aprender. Sí, la tenía que aprender. Ajá. Entonces, antes los maestros regañaban. Sí, sí, era muy... Entonces, por eso yo cuando ingreso al CCH ya ingresé con 16 años en lugar de 15. Me acuerdo perfectamente que mi mamá me llevó, me enseñó cómo irme, y ya después de que me enseñó cómo irme, dijo, por tu propia cuenta. Ya por tu propia cuenta. Un trayecto de 2 horas de ida y 2 horas de regreso. 4 horas de camino. Ahí yo aprendí a ser una muy buena lectora, porque antes dejaban leer muchísimo. En el CCH era una escuela donde te hacías investigador, ¿no? Por tu propia cuenta. Los maestros no te daban apuntes, ellos te decían cuál era el temario y nosotros teníamos que investigar. Sí. Entonces, pues un año fue arduo, porque cuando llegaban las lluvias, pues sí, era muy, muy difícil llegar para acá, ¿no? A las 12 de la noche, y mi mamá me esperaba, recuerdo bien, en una calle donde podían ingresar los peceros, porque se llamaban peceros antes, eran carros pequeños donde cabíamos 4, 5, 6, 7 personas. 7 personas. Es que antes la población era más delgada que ahora. Sí, la población, ¿por qué? Porque no había tantas... Había menos demanda, ¿no? No, aparte de que caminábamos mucho y no había tanta comida chatarra como ahora, entonces éramos un poco más delgados, cabíamos muchas personas. Muchas personas, ahorita no. Quepamos. Ahorita sí. Ya somos mucha población, hay mucha más demanda, sí. No tenemos los mismos hábitos que antes, no. Y obviamente la población también, como usted dice, ha incrementado mucho los hábitos, ¿no? De las personas han cambiado mucho. Entonces, pues sí, ya llegaba yo a las 12 de la noche, y a partir de las 12 de la noche empezaba mi tarea para poder cumplir, porque tenía que irme yo a las 2 de la tarde para llegar a las 4 de la tarde al CCH. Entonces ya terminé, cumplí los requisitos de tener buenas calificaciones y me pasan al CCH Sur. Claramente un plantel mucho más grande, más bonito. Sí. También la zona, ¿no? ¿Cómo veía la zona? ¿Estaba pues, más tranquila? ¿Qué crees? Que la zona es una zona de ricos. Bueno, en ese entonces, ahorita no sé, pero un puesto afuera callejero no había. Con trabajos había una cafetería. Sí. Pero cafetería dentro de la escuela. Afuera de la escuela no había nada. Solamente el camión que nos llevaba al CCH y nos bajaba a Tasqueña. Ese era el único camión que había. Entonces, sí, me gustó la escuela, estuvo muy
Bueno, como yo les dije, mis papás venían de unos pueblitos muy que a lo mejor nadie conoce, no son tan conocidos de Guanajuato. Cuando pues nos decía que estudiáramos porque ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar. Ellos no estudiaron la primaria, mucho menos la secundaria. Ellos aprendieron por su cuenta a leer y escribir, y mi papá hasta hacía sumas y restas a su manera, porque no eran como nos enseñaban en la escuela, pero los resultados eran los mismos que nosotros hacíamos. Papá, ¿cómo le hiciste? Es que esto así, no sé cómo lo hacía, pero eran los resultados. ¿Por qué? Porque tenía que hacer cuentas, pues porque tenía que cobrar sus trabajos que le hacían. Exacto. Entonces ellos solitos aprendieron por su cuenta. Exactamente. Wow. Entonces, pues eso te motiva a decir, bueno, voy a seguir, porque si ellos pudieron, porque yo no voy a poder hacerlo, si me están dando la oportunidad. Que sí, cuando yo estaba ya en la secundaria, no, perdón, en el CCH, cuando llegó el tema de matemáticas, sí, ese sí me costó muchísimo trabajo, porque yo no contaba con alguien que me apoyara, que me ayudara a entender las matemáticas. A entender las matemáticas, exactamente. Solamente ya con una compañera que me hice amiga de ella, que se llama Araceli, ella fue la que me enseñó las matemáticas y me dijo, las matemáticas son tan fáciles que diario tienes que practicarlas para que no se te olviden. Y eso fue lo que hice, y pues en ese año saqué buenas calificaciones en matemáticas, lo que casi nunca me pasaba. Nunca reprobé, pero no tenía yo así como el 9 o el 10. Entonces ella le enseñó y la motivó a seguir, ¿no? De decir, tengo que aprender, tengo que mejorar, y que surgió el interés de buscar la manera de aprender. O sea, si sabía que como tenía complicaciones en esa materia, buscó la manera de que poder salir adelante y de poder aprenderlas, que después de ahí le gustó muchísimo, ¿no? Sí, después, pero pues claramente que cuando tú quieres una carrera, empecé a decir, ¿qué quiero ser? Enfermera. Uy, no, enfermera no. Química. No, empecé a ver los costos de los libros, que no, estos libros no los puedo yo comprar, son libros muy caros, que a la fecha siguen siendo muy caros. Entonces, biología, no, tampoco, ahí piden mucho inglés. Yo sabía bastante traducción porque el maestro, el último año, hice traducción, que se supone que tenía que haberlo hecho desde antes, pero pues hasta esa fecha pude yo hacerlo, y sí sabía traducir mucho, pero no era como para cursar la carrera de bióloga, que necesitas hablar el idioma. Y química igual, tienes que saber muchísimo de inglés había libros en inglés, entonces dije, y aparte el costo, dije, no puedo yo estudiar estas carreras. ¿Qué voy a hacer? Pues dije, pues ciencias de la comunicación, porque hablo mucho. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho participar, y soy muy creativa, entonces dije, pues ciencias de la comunicación, y efectivamente me tocó. Y cuando escogí la carrera, me tocó ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y aquí en el campus de la UNAM, porque pues hay otros, en otros lugares, dependiendo del promedio que tú saques, te pueden mandar a otros lugares. Te pueden mandar mucho más lejos, ¿no? Y lo bueno que quedó aquí, igual que está súper cerquita de donde actualmente vivimos. Me iba caminando y me regresaba caminando, 15 minutos yo creo que me hacía, a lo mucho 20 minutos caminando. Entonces, ahí comencé mi carrera, donde pues lo que a mí me fastidiaba, y yo creo que desde que salimos, era de que teníamos lo que se llama el tronco común. Un tronco común, íbamos todos, de todas las carreras, porque ahí estaba ciencia política, sociología, ¿cuál otra? No me acuerdo cuáles son, ciencias de la comunicación, y no me acuerdo cuáles, otras dos, algo de economía, o contador público, y no me acuerdo la última cuál. Pero todos los de esas carreras tomábamos clases juntos y tomábamos las mismas materias: economía, historia, psicología, ¿no? O sea, llevé año y medio otra vez de historia, materias que pues yo las había llevado, pero pues sí, teníamos que volverlo a hacer. Y hasta que entrábamos al segundo año de la carrera, empezábamos a ver cosas de lo que tú ibas a hacer. El sociólogo de sociología, yo de comunicación, y de ahí en fuera pues todos empezábamos con nuestra carrera. En el salón eran 100 personas. 100 personas cuando entraba yo a las 4 de la tarde y salía a las 10 de la noche.
En la facultad, al principio, el primer año, entramos 100 personas. Había salones a donde cabían 100 personas. Sí. Y justamente cuando ya terminabas la carrera, éramos como 20 o 15. Sí, no todos. No todos terminaban la carrera porque muchos que iban en la tarde eran personas que trabajaban en algunas otras empresas. Algunos ya trabajaban en periodismo y les solicitaban que tenían que sacar su título. Muy pocos lo hicieron porque pues el trabajo los absorbía o porque ya tenían familia. Sí. Entonces ellos no pudieron terminar la carrera por esa situación. Entonces pues éramos 15, esos eran los que más o menos terminaban la carrera, pero para la titulación era mucho menos. La titulación era muy, muy difícil porque tenían que titularse por tesis, ¿no? Por tesis, exactamente. Hoy me dicen que hay varias maneras de titularse, pero esa era por tesis, por lo cual yo me tardé 4 años en titularme y no fue por flojera, sino que simple y sencillamente que nuestra tesis era una tesis complicada. Dentro de las ciencias de la comunicación hay varias ramas. Entonces, dentro de ellas nosotros escogimos periodismo científico, ¿no? Y entonces el periodismo científico pues se supone que debemos de abordar algo científico. Entonces empezamos a hacer una investigación sobre el global. Esta investigación tuvo que ser primeramente escrita, para lo cual nunca nos dijeron están mal, váyanse para atrás, no investigaron bien, porque justo y precisamente esa carrera de comunicación más los conocimientos del CCH, no todos habíamos estudiado CCH, pero aún así nos hicieron muy buenas investigadoras. Entonces nuestro planteamiento del problema, nuestra justificación, nuestros objetivos, todo lo que hicimos, todo estaba bien, todo, porque ahí no, es por eso que te regresan la tesis, no está bien esto, tus hipótesis no está bien, todo estaba bien y íbamos arrancando bien. Entonces toda la investigación la hicimos. Entonces se hace la investigación y después de que haces la investigación tienes que hacer los guiones para el video. Y fueron 2 guiones porque éramos 4 personas. ¿Por qué 4 personas? Porque un video cuesta mucho dinero. Teníamos que comprar cables, cassettes especiales, monitores, teníamos que ir a lugares a grabar, entonces los viáticos, todo eso era por cuenta propia. Entonces teníamos que trabajar. Y los fines de semana los dedicábamos a hacer las grabaciones. Las grabaciones de videos. Sí, y a veces que nos interrumpía, pues que el material con el que nosotros contábamos, que era la cámara de video y una grabadora que era aparte, no, el cassette no se metía en la cámara antes, era una grabadora enorme, grandísima. Ajá. Lo prestaban a otros alumnos, entonces nosotros teníamos que esperarnos a que ellos lo desocuparan, pero nosotros ya lo habíamos pedido. Eso era lo que nos interrumpía. Sí, claro, que antes pues ya ve, para la elaboración de un video tenían que tener todos esos materiales, ¿no? Y eran, muy, como usted dice, muy costosos, entonces también tardaron mucho en poder terminar su tesis por lo mismo, pero también hay que reconocer que la lograron terminar. Muchas personas se hubieran quedado, o muchas personas se quedaron en el camino de que era mucho el costo, y como usted dice, ya las personas se dedicaban a trabajar, ya unos ya tenían familia, y ustedes lo lograron hacer con mucho esfuerzo después de mucho tiempo. Pues es admirable, la verdad. Sí, nos costó mucho dinero, pero la terminamos, y nuestro asesor de tesis pues en realidad no fungió como un asesor de tesis porque siempre se cambiaba de trabajo y además ya era una persona grande. Entonces conocimos a un compañero, porque cuando hicimos nuestro servicio social, 3 compañeras de la tesis lo hicimos en TVUNAM y otra la hizo en el departamento del Distrito Federal, antes así se llamaba, que ahora son las alcaldías. Antes era el departamento del Distrito Federal, ahí lo hizo, también en la zona de Videotel. Entonces teníamos un compañero en TVUNAM, lo conocimos ahí, y él fue el que nos fue guiando en los guiones, porque el maestro nunca lo encontrábamos, se había cambiado de trabajo, no tenía citas ni nada de eso. También cuando tuvimos que ir a buscar a los tribunales nos costó también mucho trabajo, o también cuando íbamos a que nos dieran una entrevista a los
los científicos que hablaban, que habían investigado sobre el nopal, pues no nos podían recibir, entonces teníamos que esperar a sus tiempos. Teníamos la cámara, la grabadora ahí y ellos nos decían, espérenos, siempre no vamos a poder. Porque entrevistamos gente del Politécnico y gente de la UNAM, ¿no? Fuimos a Milpalta, fuimos a Pachuca, fuimos a otra parte de Hidalgo, que se llama Ixmiquilpan, y también fuimos a Michoacán. En todas las partes donde se daba el nopal, estuvimos grabando. Entonces, un aspecto de un video fue meramente científico y el otro fue meramente histórico. Pero sí ocupamos imágenes que nosotros grabamos y también ocupamos imágenes que otras personas ya habían grabado, que se vale todo eso, ¿no? No lo sabes hasta que ya lo estás haciendo tú. Exacto. Y bueno, y cuéntanos, ¿a qué se dedicó a trabajar para poder pagar todos los gastos, como usted bien dice, de su tesis? Bueno, estaba yo todavía en la facultad cuando me ofrecieron dar clases en el CONALEP Tlalpan 2, que en ese entonces creo que se estudiaba hotelería y gastronomía, ahora no sé, todavía gastronomía, pero más materias no sé, y ahí daba la materia de telecomunicaciones. Posteriormente me ofrecieron taller de lectura y redacción y también la di. En total yo tenía 200 alumnos que daban en la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y de ahí ya me iba yo a la facultad para seguir, nos reuníamos en algún salón vacío para seguir investigando, o en la biblioteca. Ahí nos reuníamos y veíamos lo que estábamos haciendo, que a cada una se nos había asignado alguna cosa en específico, si lo habíamos visto, si no lo habíamos visto, y los días que yo no daba clase, pues era lo que yo ocupaba para irme a investigar o a sacar citas con los asesores, con los sinodales, perdón, o con las personas que investigaban sobre el nopal. Eso era lo que yo hacía. Después, ya cuando terminamos y nos hicieron, pasamos nuestro examen, pues seguí dando clases, pero ahora ya en una institución particular que se llamó Instituto San Ángel del Sur. Ahí entré justamente como maestra de Ciencias de la Comunicación y taller de comunicación, y posteriormente se me dio la materia de taller de lectura y redacción, y después sociología. Eso fue a nivel CCH preparatoria, y a nivel licenciatura me dieron la materia de metodología de la investigación. Esa fue la que me dieron. Entonces ahí nada más les dije que un pequeño semestre, porque ya era mucha carga, ya tenía yo 20 horas. 20 horas a la semana, y entonces llegar otra vez en la tarde y salir a las 6 de la tarde, pues para mí ya era demasiado, pesado, ¿no? Sí, porque ya para ese entonces, cuando te estoy hablando de la segunda escuela, que duré 5 años ahí, yo ya tenía un hijo. Ya tenía un hijo, mi hijo Antonio, y pues se me complicaba un poquito en las tardes, sí, porque en las mañanas lo tenía en una escuela, y justamente cuando yo salía, que era a la 1, lo recogía yo a la 1:30, y pues ya podía yo hacer las actividades que él tuviera, pero ya después ya no, se les complicaba mucho. Sí, porque me dieron esa materia y se me complicó bastante. Entonces, estuvo trabajando como docente por varios años, enseñando las materias que ella nos dio a conocer. Cuéntenos un poco sobre a los cuántos años tuvo a sus hijos. Toño lo tuve a los 28 años. Y mi segundo hijo, que es Emiliano, lo tuve a los 36 años. Exactamente. Entonces ahorita, pues mi hijo grande no terminó de estudiar todo, pero él estudió una carrera, no es que la haya estudiado, sino que como él se dedicó a hacer mesero, aprendió a preparar bebidas, entonces él es bartender. Él es bartender. Y Emiliano, pues ahorita todavía está estudiando la preparatoria. Se le ha complicado un poco, pero antes de estudiar la preparatoria estudió una carrera técnica en computación. En computación. 1 año y medio de computación. Y ya después su carrera, la preparatoria que está estudiando, pero la está
Estudió su carrera técnica en computación, ¿no? Ajá. Y me cuenta que ahorita está estudiando la prepa abierta. Y bueno, cuéntenos cómo fue su infancia de ellos, dónde asistían a escuelas cerca de su casa o... Sí, sí, escuelas muy cerca, ya el transporte pues rápido, llegábamos en 10 minutos, no tan cerca porque las escuelas de aquí no me gustaban mucho, y las de ella pues yo ya las conocía, una es a donde yo fui, que fue en la de Santa Úrsula, y otra fue en la Colonia Jusco, están casi pegaditas, y ahí fue mi hermano, y ahí iban mis sobrinas, entonces yo tenía la oportunidad de que pasaran por él si yo tenía algún trabajo que realizar. Entonces ya se le facilitaba un poco más. Y tampoco les he contado que con la danza, después de tiempo, yo enseñé a las quinceañeras sus bailes de 15 años. Sus bailes de 15 años. Sí, con eso se me dio la otra oportunidad de ganar dinero, aparte de las clases que yo daba en el CONALEP, porque fue a la par casi. Sí. En las noches regresaba y les enseñaba bailes a las quinceañeras. A las quinceañeras, ¿no? sí. Y me cuenta que llevaba a sus hijos y le decían, ¿por qué trae a sus hijos, Pero señora? no, llevaba a mi primer hijo. A su primer hijo. Sí, por ejemplo, cuando teníamos los ensayos los sábados, pues sí lo podía llevar. Y él me decía, ya se equivocó, vuélvelo a repetir, porque yo repetía los bailes y se equivocaban. Era como la enseñanza que me había dado la maestra de danza folclórica. Sino hasta que salga todo parejo, todo bonito, así vamos a terminar. Así vamos a terminar. Pues qué bonito, ¿no? ¿Y actualmente a qué se dedica? Actualmente doy clases de regularización a los niños en matemáticas y español, y también enseño a leer a los niños que tienen muchos problemas, por ejemplo, niños que son hiperactivos o que tienen como déficit de atención. Siempre tengo, ¿cómo te diré? Pues la suerte de que son a los niños a que me llevan, que los maestros les piden un apoyo, entonces me encuentran a mí, y eso es lo que ahorita me estoy dedicando, a dar clases. A la enseñanza, sí. Ajá. Sí, me comentaba que, pues, bueno, como se dice, le llevan normalmente a niños como que les cuesta un poco más trabajo aprender o que llegan a ser muy inquietos. Y bueno, me contó de un caso en especial que me llamó mucho la atención sobre el niño que le costaba mucho leer y después supieron que tenía un problema de autismo. Exactamente, ese niño tenía un problema de autismo. Desde que llegó conmigo se movía de atrás así, como cunita, de atrás para adelante, y si no podía, tenía que mover sus dedos. Entonces yo dije, bueno, este niño algo tiene, pero pues yo no soy psicóloga, sí estudié psicología en el CCH y en la UNAM, pero pues algunas partes generales, ¿no? Sí. Pero no decir, ay, él tiene esto, no. Yo nunca, hasta que a él lo mandaron de su escuela primaria, y ahí entonces sí, con el psicólogo lo diagnosticó con un leve autismo, pero ya cuando ya salió de mi clase, él ya sabía leer, escribir y comprender. Sí. Pues qué interesante, ¿no? Que usted logró que, bueno, o sea, logró que ese niño pudiera aprender y todos esos conocimientos. Claro, obviamente sé que como se dice que le llevó como algún tiempo para lograrlo, pero lo logró. O sea, ahí son cosas como muy admirables, y la paciencia y la dedicación que tiene hacia eso, del enseñar, ¿no? Y cómo todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida, podérselo enseñar a nuevas personas, a alguien más, pues la verdad es muy admirable también. Y bueno, ¿tenemos alguna persona de su familia, sus abuelos, mamá de sus abuelos, estuvo relacionado en la participación en la revolución o algún evento que haya marcado o sucedido en su familia? Pues fíjate que no sé exactamente si en la revolución mis abuelos, porque no sé mucho más que lo que más o menos me contaba mi mamá, pero sí, dice ella, cuando era chiquita, estaba el movimiento cristero, y todos hablaban de eso, de que balaceaban y que andaban en el caballo y no sé qué. Y ella fue a la tienda, en una tienda de esas donde, pues de pueblo, donde te vendían de todo, telas, azúcar, todo lo que, medicamentos, todo, había hasta botica. Entonces al salir de la tienda le dice mi mamá a mi abuela, oye mamá, vámonos, porque van a venir los cristeros. Y mi mamá estaba en medio de los cristeros, ahí estaban los cristeros afuera de la tienda, los caballos. Sí. Entonces esa es la única anécdota que sé, que fue un movimiento, ¿no? Un movimiento histórico, los cristeros.
Wow, qué sorprendente, ¿no? Sí. Que su mamá pues haya vivido ese estado como de alguna otra manera presente en ese movimiento, aunque usted narra que estaba muy chiquita, pues que todavía se acuerde de eso y que lo Sí. pueda que lo haya contado y que les haya dejado como esa experiencia, como lo que sintió, lo que vivió en ese entonces, pues es como admirable, ¿no? Porque no muchas personas pasan por eso. Y no se acuerda, mucha gente luego No se acuerda. Y pues ese movimiento fue un movimiento pues histórico que marcó mucho la historia de México, entonces que de alguna otra manera que lo haya vivido pues es muy importante y muy que es importante destacar. Y bueno, como usted cuenta, nadie de su familia participó en la revolución. Que yo sepa, no, mi papá no me dijo nada de su familia. De su familia. Ajá, y mi mamá fue lo único que me contó de eso, que fue del movimiento cristiano. Sí. Y bueno, cuéntenos un poquito sobre cuándo fue la primera vez que votó, por quién votó, según, bueno, las investigaciones que estuve haciendo, la elección que le tocó cuando cuando pudo cumplir la mayoría de edad, fue en 1988, que, bueno, ganó Carlos Salinas de Gortari, y bueno, algunos candidatos por usted que se acuerde que haya votado. Pues yo voté por Cuauhtémoc. Por Cuauhtémoc Cárdenas, que estaba PRD. por el PRD, que fue el cambio en la política. Ajá. Y cuéntenos, ¿por qué decidió votar por él? Mira, es que yo tengo la anécdota de que mi papá siempre votaba por el PRI porque le habían dado una como credencial, como una afiliación. Le decían, es que tú tienes que votar por esto. Mi papá siempre votaba por el PRI. Y ya con todo lo que tú sabes, con todo lo que estudiaste en la universidad, y como estudié muchísimo de historia, entonces ahí te das cuenta, ¿no? Dices, fue formando su propio criterio. Sí, vas formando tu propio criterio y dices, pues vamos a cambiar. No se pudo, y pues lo que nos pasó con las Salinas, ¿no? Sí. Que con todos los priistas, ¿no? Que se llevaban todo el dinero. Entonces, en realidad, nos decían, México es un país muy rico y aparte tiene la forma de un cono así de la abundancia. ¿Y por qué no son tan ricos? O sea, la gente extranjera te dice eso. Tienen recursos por donde quiera y no, hay gente muy pobre. Pues por eso. Exacto, porque hemos tenido un mal manejo de presidentes, ¿no? Ajá, exactamente. Y yo, bueno, en ese entonces, no oyó, escuchó hablar sobre una candidata mujer, o se imaginó que en la actualidad, hoy en el 2025, en México existe una presidenta. Que cuéntenos, o sea, en ese entonces... Bueno, en ese entonces yo era muy pequeña, yo creo que tenía como unos 10 años cuando fue la presidenta, bueno, la candidata. No nos dimos mucho cuenta porque los medios de comunicación eran muy... censuraban mucho, ¿no? Muy censurados, el gobierno tenía que les decía lo que tenían ellos que decir. Exacto. Y nada más, yo que me acuerdo, en la televisión había un solo programa noticiario, que era el de Jacobo Zabludowski y Lolita Ayala. Pasaba 1 hora y pues meras información, no había opinión. No había opinión. Sí, no había opinión. No, de hecho, tú nunca podías hablar del presidente, nunca mucho menos mal ni decir nada, porque inmediatamente te mandaban a matar, ¿no? O te silenciaban, ¿no? Te encarcelaban. Te encarcelaban, sí. O te silenciaban, exactamente, no como ahora. Podemos expresarnos libremente, ¿no? O apoyar a cualquier partido político, dar nuestra opinión sobre otros partidos, que en ese entonces, como usted cuenta, o sea, obviamente eso no era permitido y era censurado y eran encarcelados. Y bueno, pues que en ese entonces los primeros partidos fue el PRI, el PAN. Sí. El PRD surgió mucho después, ¿no? Sí. Eran los únicos por los que tú podías votar, por el PRI y por el PRI. Ya después surgió el PRD, pero no había de dónde escoger, y ya ves que ahora hay muchísimos. Ahora hay muchos partidos, ¿no? Cada quien tiene su ideología y sí. Ahorita pues ya vamos otra vez con Morena y a ver qué sucede, ¿no? Dicen, mucha gente lo sigue, otra gente no lo sigue, pero pues cada quien es la opinión. Sí, cada quien tiene su criterio, ¿no? Sí. Y bueno, como le decía, o sea, en ese entonces pues
yo creo que era imaginable que actualmente pudiera existir una presidenta mujer. O sea, era como algo imposible, ¿no? Para México, ¿no? Y de hecho, la mayoría de los presidentes tenían que ver algo así que licenciado en Derecho. Sí. No había más. Que creo que Cedillo era administrador, por ahí así, ¿no? Ajá. Pero la mayoría eran que licenciados en Derecho. Y dices, bueno, pues tengo que estudiar Derecho para poder llegar a ser presidente, o tengo que ser hombre para llegar a ser presidente. Exacto. Que también antes estaba muy marcado como de que tenías que dedicarte a algo, ¿no? De no puedes ser ingeniera, ¿no? Tienes que ser enfermera o dedicarte al hogar. Ahorita que ya existe como libremente de decir, puedo elegir cualquier carrera y eso. ¿Y a usted le hubiera gustado estudiar más, un posgrado, o le gusta su carrera, o le hubiera gustado estudiar otra carrera? A mí sí me hubiera gustado estudiar un posgrado. De hecho, había un diplomado más o menos en algo relacionado a la comunicación, pero en ese entonces pues no podíamos pagar, estaba caro. No podían pagar. Eran 800 pesos, pero en aquel entonces se nos hacían como 8,000 pesos, ¿no? Sí, y decíamos, muchísimo. no podíamos. Después regresé, después de tiempo, yo tenía ya a mi hijo, el pequeño. No lo tenía todavía, todavía no tenía el pequeño. Regresé a la facultad y empecé a ver cuáles los diplomados y pregunté qué costo tenían los diplomados y me dijo, ¿usted es egresada de esta facultad? Sí. Para los egresados de esta facultad no hay costos. No hay costos. No me cobraron. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible? Pero yo lo que quería, con toda la experiencia que me dejó la docencia, yo quería algo sobre la docencia. Que fuera un posgrado sobre la docencia, pero que fuera enfocado a la comunicación. ¿Por qué? Porque yo me enfrenté justamente cuando empecé a dar clases de regularización, que los niños no saben leer. No saben leer, leen mal, por lo tanto comprenden mal y no saben, son malos para matemáticas. No es que sean malos para matemáticas, por ejemplo, cuando el problema está no lo escrito, comprenden, no saben aplicarlo. Si es suma, si es resta, si son fracciones, qué tienen que hacer, porque no lo saben leer. Entonces ahí dije, ese es el problema, los niños no saben leer, aunque las maestras les hayan enseñado, no saben leer en realidad, porque yo tuve un alumno de sexto año que me lo llevaron sexto año y no sabía leer, deletreaba como un niño de primaria. Yo tenía un niño de primaria y el niño de primaria le ganaba a leer al niño de sexto. Entonces de ahí dije, tiene que ser algo, hay algún problema aquí. ¿Y cuál es el problema? Pues yo quería atacar eso de raíz y nunca encontré esa oportunidad de que fuera la comunicación con la docencia para poder yo hacer un posgrado. Pues las circunstancias, ¿no? También como cuenta, ya usted pues ya tenía también como ya una familia, ¿no? Ya eran como ya más complicaciones, ¿no? Sí. Pero y también como dice también el tema de lo económico, ¿no? Que también era como ya un gasto también ya muy grande, muy elevado, que pues ya no pudo seguir estudiando, pero pues pues el problema que plantea es muy interesante, que nuestras futuras generaciones podrían plantear y seguir investigando sobre eso, de que, como usted dice, porque como lo que usted cuenta, pues la verdad es que sí tiene mucha razón, de que la gente, los adolescentes, las personas hoy en día no comprenden lo que están leyendo. Exactamente, sí. Entonces, eso es importante para mí. Y a mí, la recomendación que me dieron mis compañeros cuando les dije que iba a dar clases, mis compañeros de la facultad me dijeron, no des clases porque ahí te vas a quedar y no vas a salir de las clases. Quería darle las gracias por permitirme hacerle esta entrevista y agradecerle por compartir su historia, sus aprendizajes, sus experiencias, y bueno, muchas gracias.